Alma y voz, donde cada voz guarda un alma que merece ser compartida. Bienvenidos a este podcast. Hola, soy Caterina Montenegro, comunicadora social y periodista, y este es el espacio creado para ustedes, para ser escuchados y para que las historias tengan voz. Así que hoy empieza este capítulo importantísimo con una persona que estimo mucho para que iniciemos este podcast de Alma y Voz. Ella es Lina Ramírez. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme, Caterina. Bueno, Lina, hay que empezar por algo y es decirle a todos que este es un espacio auténtico para que las reflexiones y todo lo que llevamos por dentro pues tengan voz, para que conectemos con ustedes a través de la pantalla. Yo estoy muy contenta de iniciar este podcast con Lina Ramírez, una persona que conozco relativamente hace poco, pero que la verdad admiro, que siento que es una mujer que conecta con quienes la rodeamos de una manera muy especial, y por eso quiero, Lina, que tengas estos micrófonos para que nos cuentes tu historia, para que cuentes esa gran labor social que haces, esa mujer en la que te has convertido, esa transformación que has tenido a lo largo de tu vida. Así que empecemos este hermoso espacio. Muchísimas gracias, Kate, por la invitación. Creo que esos espacios son demasiado valiosos cuando mujeres tan poderosas como tú, que también tienen una gran historia, en algún momento la van a conocer, y todo lo que acabas de decir de mí se unen para poder hacer eco en la sociedad. Es importante. Es importante porque desde una conversación, desde una historia de vida, desde una apertura de micrófonos, desde poder transmitir y comunicar y conectar corazones, es importante el trabajo social que se hace allí. Así es, Lina, un espacio de sororidad, porque sabemos que vivimos en una realidad que cada día se está enfrentando unos con otros, y este es un espacio, como te decía, seguro, en donde quiero que hablemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Lina, cuéntanos, ¿quién es Lina Ramírez? Lina Ramírez es una mujer que nace en el año 1990 en Cali, hace poquito en Cali Valle, hija de dos seres humanos que amo demasiado, mis papás, pero que se separaron cuando tenía 4 años, y creo que eso fue una marca para mí, porque mi papá fue el amor de mi vida, es y seguirá siendo ese hombre que me enseñó a amar, me enseñó a exigir que no cualquiera podía estar a mi lado, pero no lo tuve cerca. Entonces añoré siempre tener esa cercanía de papá, aunque él estuvo de manera presente ausente, como decimos ahora desde la psicología. Sí. Estuvo económicamente apoyando a mamá, apoyando a mi hermano, apoyándome a mí. Siempre hizo falta esa despedida para el colegio, esa bendición de buenas noches, y lo vine a entender mucho tiempo después y perdonar mucho tiempo después esa ausencia, cuando nacen mis hijos y cuando uno dice, ser papá es bien difícil. Es muy complicado. Es bien complejo. Papás, podemos decirlo. Es bien complejo. Entonces, Lina Ramírez se formó puede decir, desde el dolor y la alegría de tener a los mejores padres del mundo, de enseñarme lo que hoy somos. Mi mamá es una mujer guerrera e incansable, y a ella le debo lo que soy. La fortaleza, la tenacidad, lo que tú mencionaste, el querer siempre caminar hacia adelante, ayudando a todos los que encontramos en el camino. Ese tema de la empatía se lo debo a ella y a mi mamá. Gran admiración. Lina Ramírez es una persona resiliente, es una persona que transforma vidas. Así es. Soy una mujer apasionada por lo social, una líder social. Me considero una líder social, y nada, aquí estamos en este camino. Lina, en ese transcurrir de tu vida, ¿cómo nace ese amor por el trabajo social, por el trabajo con la comunidad? Te lo digo porque en mi caso, desde muy niña, siempre quise ser comunicadora, y las humanidades para mí han sido supremamente importantes. Me imagino que en ese camino que dices que has llevado de la mano de tus valiosos padres, ¿cómo fue ingresar a eso? O sea, ¿cuándo decidiste, yo quiero trabajar desde la parte social?
Como te pasó a ti, creo que fui una líder natural en mi colegio, fui personera de mi colegio y siempre trataba de ayudar pues como que al que estaba más vulnerable, al que lo necesitaba, o una equidad en todos los que estábamos dentro del colegio. Siempre quería ayudar al más desprotegido de la cuadra, siempre quería que mis amigos, o cuando salíamos a jugar, antes que uno salía a jugar, que Jamie o Lleva o esos juegos tradicionales, siempre buscábamos que todos estuviéramos como en esa equidad de condiciones para poder estar en el mismo nivel y que todos quedáramos contentos. Yo termino 11 y tenía clarísimo, yo termino 11 a mis 16 años y tenía clarísimo que quería ser parte de la sociedad, y encontré trabajo social en la Universidad del Valle aquí, en Tuluá, y nada, me decidí, vi el pensum académico y me identifiqué con el pensum. Entonces inicié en trabajo social a mis 16 años. Yo en ese primer semestre hay una materia que se llama Historia del Trabajo Social, y me llegó al alma ver cómo el trabajo social en los tiempos de antes era tan asistencialista, era decirte, dedícate, mira, necesitas ropa, ten tu ropa, y se iban. Y cómo llegó a ser trabajo social ahora, dedícate, necesitas ropa, ven, vamos a trabajar. Mira, tenemos que fortalecer, hay un tema que se llama el amor propio, vamos a trabajar, vamos a buscar oportunidades, vamos a empoderarte. ¿Cómo se transforma realmente? ¿Cómo se realmente transformó trabajo social, la profesión como tal, cómo se transformó a través de la historia y llegar a involucrarse directamente con personas y cambiar las realidades de las personas y transformar esas realidades de la persona? Y ahí yo dije, yo quiero ser parte de la historia. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo? No sé, pero yo quiero ser parte de la historia y transformar la historia. Y ya eres parte de la historia de grandes seres humanos, empezando por tus hijos. ¿A los cuántos años tuviste a tus hijos? Juan Felipe lo tuve a los 23 años y además la tuve a los 27 años. Bueno, son dos hermosos hijos que conozco y que sé que son la luz de tu vida, que además son niños que nos enseñan cada día. Lina, a través de sus redes, nos muestra esa cotidianidad de mamá soltera, como muchas de nosotras, que nos levantamos cada día a hacer nuestras labores profesionales, pero creería que el papel más importante, sin duda alguna, es el ser mamá, y tú sí que haces un gran papel. ¿Cómo Gracias. ha sido ese proceso con tus niños? Lina, contémosle a la gente de pronto que no sabe la condición que tienen tus hijos, lo que has tenido que pasar con ellos. Bueno, primero que todo empiezo diciendo que Juan y Emma llegan a mi vida para ser parte de eso que decreté a los 16 años, para transformar historia. Yo siempre he dicho que mis hijos y yo nos necesitábamos encontrar en este plano y en este mundo para ser lo que hoy somos. Juan es mi hijo mayor, se llama Juan Felipe, tiene 12 años y nació con algo que se llama síndrome de Jacobsen. Es una enfermedad catalogada como ultra huérfana. Fue el primer nene en Colombia con esa patología y consiste básicamente como en la ausencia de una parte de su cromosoma 11 que acarrea diferentes sintomatologías como una deficiencia plaquetaria, autismo. No todos los Jacobsen tienen autismo, pero sí tienen una predisposición. Entonces Juan estaba predispuesto a tener autismo y tiene autismo. Un tema también a nivel cognitivo, a nivel sensorial, a nivel físico, de lenguaje. Juan y Emma son niños no verbales, entonces ha sido complejo entender toda la dinámica más social que la misma dinámica de ellos, y yo creo que más adelante vamos a tocar ese tema. Pero aprender sobre la enfermedad, saber qué hacer. Cuando tú te enfrentas a una enfermedad huérfana, yo siempre hago un ejercicio rápido y es como que tú te encuentras en tu casa tipo 8 de la noche, más o menos, y tú estás haciendo las diferentes labores que haces con tu hija, no sé, de pronto con tu mamá, o tú estás cocinando, están arreglando, estás adelantando trabajo, tu hija ya está durmiendo y de un momento a otro se va la energía. Y la primera sensación, y yo los invito a ustedes que piensen en ese momento, la primera sensación que uno tiene es angustia, incertidumbre. Y porque no veo, no sé hacia exacto, dónde voy. Y además el qué pasó, o sea, ¿qué pasó? Y entonces inmediatamente tú haces
buscar como el más vulnerable y estar con él y decir, hey, todo va a estar bien, todo está tranquilo. Eso es lo primero. Pero eso es en cuestión de segundos. Y al segundo siguiente, tú coges lo más cercano, que ahorita es un celular, antes salíamos y cogíamos velas, ahorita ya es la linterna del celular, y la enciendes. Y cuando ves esa luz, tú dices, todo está bien, esperemos. Y cuando llega la energía, hasta el ruido de la nevera, si la nevera hace ruido, te tranquiliza. Eso pasa cuando hay una enfermedad huérfana. A ti te dicen y a ti se te desbarata el mundo. A mí se me desbarató el mundo. Más porque Juan Felipe está interconsultado con 14 especialistas y en ese momento ni siquiera el mismo genetista sabía cómo se escribía Jacobsen. Entonces tú ir a buscar respuestas, y no es culpa de los médicos, lo que pasa es que hay demasiadas enfermedades huérfanas y demasiadas enfermedades que aún no están reconocidas, que es muy complejo que para el se siguen presentando. Exacto. Cada día. Que aún es muy complejo para los médicos hablar de todas las enfermedades huérfanas. Entonces empezar de ahí es bien complejo, desde lo desconocido. Tú enfrentarte a lo desconocido es muy complejo. Te voy a regalar una carta que yo le hice, creo que en el 2019, le hice carta a las enfermedades huérfanas, en donde yo digo, me pusiste a enfrentarme a titanes que parecían invisibles. Sin saber hacia dónde. Esa delgada línea entre mis pesadillas y la realidad se rompió en muchas ocasiones, porque uno no encuentra respuestas. Entonces sí ha sido complejo, pero bueno, ahí vamos llevando. ¿Cuántos años de Juan Felipe te diste cuenta de ese diagnóstico? Al año y medio. Al año y medio. Juan Felipe es un niño que cuando él nació sin signos vitales. Él lo reanimaron aproximadamente durante casi 5 minutos. El médico que lo recibió, el pediatra, me dijo, ese niño le funcionó y le bombeó el corazón tan duro que le subió el oxígeno suficiente al cerebro. Eso que más muestra de milagro que eso, Lina. Exactamente. Increíble. Yo voy al genetista, hacemos todos los exámenes genéticos, porque claro, por esa hipoxia que hizo, empezamos pues como todo esto con los médicos y demás, y resulta que un angelito médico, cirujano, pediatra, me dice, mamá, yo te puedo hacer un comentario, pero no te enojas. Y yo, sí, claro, doc, dígame. Es que su hijo tiene fenotipo de síndrome. ¿Y yo qué? ¿Qué es eso? A ver, o sea, tú vienes a conocer diagnóstico, enfermedad huérfana, discapacidad, como tú lo quieras llamar, cuando toca la puerta. Totalmente, es así. Cuando toca la puerta. Entonces, me dijo, sí, mira, hay unas características, hay una línea de la mano que le hace falta. Estas líneas son importantes. No están ahí solamente para que, no van a leer. Para que le lean y que le hablen del amor. No. Son importantes genéticamente. Donde se supone que esta puntica de la ceja debe de ser paralela con el inicio de tu oreja. Juan Felipe tenía una implantación baja de las orejas, tiene una implantación milimétrica, y resulta que los ojitos de nosotros salen estratégicamente de un punto. Juan Felipe tenía milimétricamente este puente más amplio. Me dijo, enviémosle un cariotipo. Si sale alterado, pues miramos a ver, y si no, pues seguimos el proceso. Efectivamente salió alterado. Fue un caso totalmente aislado. En ese momento yo estaba con el papá de los niños. Nosotros habíamos planificado 5 niños, una familia súper grande. O sea, Juan Felipe fue hecho con mucho amor, sí, y planificado. Total. Y también Emma. Pero yo le dije, porque no nos podemos decir mentiras, los diagnósticos no solamente implican un reto personal como papás, sino también como sociedad y económicamente. Claro. O sea, todo es más costoso, el doble, el triple. Nuestro sistema de salud en estos momentos es bastante cuestionable, entonces se hace aún más tortuosa la situación, no solamente enfrentar lo desconocido, sino también enfrentar un sistema que te tiene que garantizar, pero que no te garantiza. Y además también, Lina, que lastimosamente todavía hay mucho desconocimiento, como decías ahorita, más sobre enfermedades huérfanas, y no hay políticas públicas que cubran realmente las necesidades de estos niños. Sí, total. Juan Felipe fue, según los genetistas, un caso totalmente aislado. Ni el papá de él ni yo teníamos algún tema genético pues que lo pudiéramos heredar. Entonces el papá me dijo, no, pues
busquemos un hermanito para Juan, ¿no? Después más o menos... Haciendo familia. Exacto, más o menos después de como 2, 3 años. Entonces yo le dije, no, un perrito. Un perrito le va a hacer también terapia, tengamos una mascota. Con Juan los gastos son elevados, no, es que, claro, él venía de una familia, él viene de una familia grande entonces es entendible y ya habíamos planificado nuestra vida, y queríamos una familia grande. Entonces yo le dije, no, es que mira, es un caso aislado, no va a pasar nada, y yo, bueno, está bien. No por el miedo a que volviéramos a tener un hijo con diagnóstico, y lo aclaro, porque no era el miedo. El tema es lo complejo y lo costoso que es. Y el tiempo, la dedicación, el cuidado. La dedicación, ese es el tema. Encargamos a Emma, buscamos a Emma, quedamos en embarazo de Emma, y cuando nos fuimos a hacer las ecografías respectivas y todo, me atiende X ginecólogo, me hizo una ecografía exhaustiva, o sea, las ecografías que se demoran 10, 15 minutos en hacerla, él se demoró casi 1 hora. Y me ya dijo, está súper nervioso, sí, claro, asustado, uno quiere que le digan rápido, claro, ¿qué pasa? Uno ya está predispuesto. Y efectivamente él me dijo, no mamá, la nena viene con un síndrome. Entonces yo como así, era un caso aislado, ¿cuál síndrome? Entonces me dijo, no, hay 2 posibilidades, por el tamaño de sus huesos y porque en ese momento de la ecografía este huesito, el huesito nasal, no se le alcanzaba a reflejar, era muy pequeño. Entonces eso era, digamos, como que una alarma para el médico de 2 síndromes. Uno que se llama Turner, que solamente le afecta a las mujeres y es un tema hormonal. A veces de pronto vemos como unas mujeres un poquito más masculinas, que les sale como vellito, sí. Que tienen como una contextura baja, que casi no tienen cuello. Entonces me dijo eso, una enfermedad huérfana o síndrome de Down. Yo te recomiendo que te hagas una miosintesis, creo que es una prueba de la placenta. Sí. Entonces yo le dije, bueno, Doc, ¿y para qué la prueba? Me dijo, no, para confirmar. Para confirmar el diagnóstico. Sí, entonces yo le dije, listo, está bien. Y los riesgos de la prueba eran gigantescos, además. O sea, después de una miosintesis es básicamente que te extraen líquido de la placenta, estando el bebé, pues obviamente allá y todo. ¿Cuántos meses tenías? Yo tenía, no había llegado yo creo que a los 3 meses. Pero más como te digo, como estaba el antecedente de Juan Felipe, pues el médico fue demasiado exhaustivo en su examen. Le digo, listo, está bien, digamos que confirmamos el síndrome, ¿qué hago yo? Me dice, pues mamá, interrumpe el embarazo. Ya tienes un hijo con síndrome 2, ni el día de tu muerte vas a morir tranquila. Dios. Entonces yo como que, bueno, Doc, muchas gracias por su apreciación. Creo que lo hubiera podido decir de una forma más cálida, pero pues yo no soy la que decido sobre la vida de mis hijos. Y de aquí vamos para adelante. Si es solamente por eso, no me preocupe, relájese. Dios puso esa situación en tu camino. Sí, y nada, el embarazo, ambos embarazos me los disfruté. Ambos embarazos. El de Juan fue un poco más complejo y con más restricciones, pero me los disfruté. Y te puedo decir y les puedo decir a ustedes sinceramente que si en estos momentos Dios bajara y me dijera ¿qué puedo hacer por tus hijos? Que me los deje así. Solamente que me ayude a que hablen, porque quiero que hablen, y que me dé a mí la vida suficiente para sacarlos adelante y dejarlos a ellos estables en el momento en que yo me tenga que ir. Pero que yo le dijera a Dios, dale el cromosoma, complétale el cromosoma que le hace falta a Juan, o quítale el cromosoma extra de Emma. No lo haría. Y con la ayuda de Dios, Lina, eso va a ser así. Porque esa dedicación, además que sé que eres una mujer llena de fe, que siempre está pegada a esa ilusión de que tus hijos van a salir adelante, y eso va a ser así. Ya Juan Felipe tiene 12 años, Emma tiene 8. Imagínate todo lo que has logrado como mamá, además que en algún momento pues te separas, quedas con tus hijos con una gran red de apoyo, sobre todo con tu mamá. ¿Cómo ha sido ese proceso después de haber tenido como esa ilusión, como de pronto muchas de nosotras, que hemos querido formar un hogar, tener nuestros hijos dentro del hogar, pero bueno, por diferentes situaciones nos separamos, que a veces es mejor para darle tranquilidad, para darle muchas otras cosas, estar bien nosotras y poder brindarles eso a nuestros hijos? ¿Cómo fue ese proceso después? Yo creo que ha sido no tan doloroso, pero sí fue como
un antes y un después, porque yo me aferraba a la idea de tener la familia que no tuve. Entonces yo quería que mis hijos crecieran al lado del papá. Y consejo, para las mamás o las familias que tienen hijos con diagnóstico, nosotros nos olvidamos de ser pareja. Y nos concentramos tanto en salvar a nuestros hijos y en protegerlos y en ayudarlos y en los médicos y en las idas a Cali y yo creo que en citas médicas, y esa es mi lucha también, que ahorita se las vamos a contar, de traer aquí a Tuluá diferentes servicios médicos, porque es desgastante estar viajando a Cali y uno cae tanto en la dinámica de ser buenos padres y estar todo el tiempo con ellos, que él y yo nos olvidamos de ser pareja. Y un día me dijo, no puedo más con la situación, y yo le dije, bueno, está bien, yo lo entiendo. Nos hablamos, eso fue más o menos hace 4 años y medio. Él se fue del país, pero responde por los niños, no se preocupen, responde, hacemos videollamadas y él viene una vez al año a ver a los chiquis y comparten con él, pero entendí también y sané lo que yo nunca sané cuando estuve niña. Y entendí, ¿fuiste a terapia, Lina? Yo fui a terapia, mamá me llevó a terapia, pero yo no entendía a papá cómo nos había dejado a nosotros. Nunca lo entendí. Siempre, y creo que de niña en Navidad pedí al niño Dios que mi papá me despachara para el colegio. Y no me acuerdo, se me olvida nunca. Y que yo llegara a almorzar y que papá estuviera ahí. Siempre, eso era lo único que pedía. Y lo vine a tener en el 2021 cuando me tocó irme para Alemania a cuidar a mi papá de cáncer. Mira cómo es la vida. Te mandó a que estuvieras con él. Y en sus últimos días, porque no logró superar el cáncer. Creo que sanamos ambos. Él me pidió perdón porque pues en algún momento decidió irse y yo lo perdoné y me perdoné a mí, además por añorar, y son aprendizajes que uno viene a entender después. La vida se la pasa añorando eso que no tuvo o que de pronto no puede tener, sin saber lo que estamos en el aquí y en el ahora, en vivir. Y ese dicho que dice, un día a la vez, o sea, esa frase es tan cierta, un día a la vez. Y yo se le decía ahorita a una compañera de trabajo, el viernes yo tengo un examen médico con Juan, nasolaringoscopía, pero a él lo sedan porque pues Juan es al contacto físico, no, con desconocidos, y por el autismo, con desconocidos no, entonces anestesia general. Entonces el examen lo tiene a las 3 de la tarde y tiene que tener un ayuno de 8 horas, y ese niño para comer es puntual, sí. Es una locura. Entonces mi compañera me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer? Dios mío, ese día no puedes venir a trabajar, tienes que estar allí, ¿y a qué horas vas a salir? Ella entró en crisis y me dice, yo no sería capaz. ¿Y cómo lo vas a distraer? ¿Cómo no le vas a dar comida? La última comida de él tiene que ser a las 7 de la mañana. Y yo le dije, estamos a miércoles. El viernes miraremos. El viernes miramos qué hacemos, estamos a miércoles, estamos aquí, acabamos el informe que tenemos que acabar, después miramos. Entonces, con papá entendí eso, que en vez de haber perdido quizás tiempo añorando que él estuviera, disfrutar el tiempo que nos dio. Entonces en Alemania entendí que el tiempo que tuvimos papá y yo fue el suficiente. En la vida. El amor por mi papá es tan grande que abandoné mi vida entera. Abandoné mis hijos, o sea, quedaron con mi mamá, no los abandoné, quedaron con mi mamá acá. Sí, pero cambiaste toda tu cotidianidad, tu rutina. No, y para ellos fue muy difícil porque el papá de ellos se va un 30 de septiembre de la casa. Yo me voy un 15 de noviembre para Alemania y me regresaba el 30 de noviembre. Yo iba a hacer solo 15 días. Y él se va el 25 de noviembre, sale del país. O sea, Juan y Emma quedaron sin familia. Sin papás. Sin papás, así literal. Yo no pude volver al 30 de noviembre porque el médico de allá me dijo, si tú te vas, tu papá entra en depresión y muere. Tú llegas y tu papá sanó mucho, evolucionó, comió, hizo muchas cosas. Regresé el 25 de enero del año 2022. Jamás me había separado de mis hijos, jamás. Dios mío, que eso jamás, es tan difícil. Jamás. Pero sanamos. Él y yo lo necesitábamos. Era el espacio. Y ya llegué a estar acá con mis hijos y nada. Entonces, como que para lo que tú me dices, sí, uno tiene que estar en el aquí, en el ahora, vivir aquí ahora,
sí fue un antes y un después la relación con el papá de los niños, pero estoy bien, sané, estamos sanando con los niños. Fui a psicólogo además, entonces la psicóloga, porque yo me sentía culpable y yo quería estar, y entonces yo llamaba a todo el papá de los niños para que ellos no sintieran la ausencia, no porque yo lo necesitara, yo necesitaba era estar con la familia. Y ella me dijo, es que tú no puedes cargar con los errores o con la ausencia de él. O con las decisiones de otra persona, él porque fue eso no está a tu alcance. Exacto, él fue el que decidió estar ausente. Tú tienes que decidir acompañarlos en su proceso a ellos. Y tú estás, ya. Y tú eres esa familia. Y yo soy esa familia, entonces desde ahí yo no, ya tranquila y nada. Me dio Dios la oportunidad de conocer a otra persona fantástica, un hombre que me tiene enamorada y a mis hijos también. Eso veo porque Juan Felipe se la pasa con ese hombre, mejor dicho. Y ayer Emma lo llamó papá. Emma no habla, no. Dice ciertas frases y lo dijo delante de mi suegra y mi suegra dijo como que no, le dijo papá. Entonces, claro, y nadie le ha dicho, yo no le he dicho, Emma, él es su papá, no, para nada. Simplemente le nació de su figura paterna, su figura masculina, y le nació y está bien. O sea, estamos construyendo nuevamente y ahí vamos en el proceso. Y además es el amor, el amor de los niños es lo más sano, lo más puro, lo más real. Y pues realmente tiene que haber sido que conectó mucho. Yo lo he visto de cerca, tengo que decirlo ante cámara, en esa fundación, ahí al lado tuyo, trabajando juntos, construyendo. Y eso es un mensaje importante para decirle a todos que a pesar de que llegue la tormenta, pues siempre la tormenta se va a acabar. Va a pasar y va a salir el sol nuevamente para todos. Importante, sí. Además, Lina, que nos cuentas eso. Fuiste a terapia, buscaste ayuda. Ahora estamos justamente en el mes de la prevención del suicidio y de tantas cosas de salud mental, que no solamente porque esté de moda, sino que de verdad buscar ayuda pues es un acto de valentía y hay que hacerlo. Y más en este caso, por ejemplo, que manejas la situación con tus niños, el diagnóstico. Qué chévere escuchar que me dices, ya sané esa situación con mi papá, me parece súper chévere. Qué bueno que además ya estés con una pareja, que ojalá a todos se les dé para que sigan construyendo esa linda familia, esa red de apoyo que tienes, porque además veo que lo veo de cerca. Lina trabaja muchísimo, todos los días, un trabajo con la comunidad diario, habla con la gente, ayuda a solucionar muchos problemas y muchas necesidades que tiene la comunidad realmente más vulnerable de nuestro municipio. Eso lo veo día a día. Y a pesar de todo eso, pues sigues ahí luchando y despertándote cada día con tus niños. Me estabas contando que tu mamá es ese pilar fundamental que te ayuda con ellos. ¿Cómo es esa rutina diaria con tus niños, Lina? Bueno, vivo sola, mi mamá no vive conmigo, pero en estos momentos mis niños están en casa de mi mamá. Nos levantamos, por lo general yo dejo las maletas organizadas el día anterior para que no sea como tan caótico. Nos levantamos, los baño, empaco el desayuno. Ellos desayunan donde mi mamá porque pues yo bajo muy temprano. Bajamos, recogemos a mamá a terapias, los lleva a terapias, o cuando no es natación, los recogemos. Si yo no puedo recogerlos, los recoge mi pareja, él se llama Alejandro, los llevo a casa. Yo sí almuerzo donde mi mamá, almorzamos todos allí, volvemos, nos bañamos, los dejo en la fundación porque pues por la condición de Juan y Emma, y es algo que de pronto no hemos mencionado, nace Tejiendo Alas. Bueno, es que ese punto es para mí lo más emocionante de todo, Lina. Ahí interrumpimos esa rutina diaria para hablar de la fundación de la cual también hago parte. Yo soy madrina de una hermosa niña con autismo. Es una fundación que llegó a mí de la mejor manera. Alguien muy cercano me habló y me dijo de cerca, sé que es verdad lo que hacen en la fundación, porque además lastimosamente sabemos que a veces son fachada y no sienten la labor social que están haciendo. Sí. En este caso me dijeron Fundación Tejiendo Alas en Tuluá. Yo decía, pero no la conozco. Entré a verla y fue donde me conocí con Lina y vi ese trabajo tan lindo. ¿Cómo nació entonces ese Tejiendo Alas? Tejiendo Alas nace porque yo me enfrento a lo que veníamos hablando de viajar a Cali. Juan está interconsultado con 14 especialistas, es desgastante. Emma con 8. Vamos a terapias y nos encontramos con un grupo de mujeres a nivel de salud mental destruidas, red de apoyo 0, cuidadoras 24/7, mujeres
mejor dicho, un tema que si tú me preguntas... En condiciones muy complicadas. En condiciones muy complejas, pero si tú me dices como que una mujer que te identifique, una mujer que te haga sentir poderosa, las mujeres de mi fundación, indiscutiblemente ellas, por sus luchas, por salir adelante, por sus historias de vida. Entonces empiezo yo a ver que cuando me dan el diagnóstico de mis hijos, cuando empiezo a hablar con estas mujeres, no hay un apoyo absolutamente de nada. Y entonces nosotros nos volvemos abogadas para poder hacer tutelas, nos volvemos psicólogas para poder organizar nuestra familia, maestras. Nos volvemos maestras para poder educar a nuestros niños en casa, porque lamentablemente las oportunidades educativas son mínimas, por decir que nulas. Entonces empieza un tema que yo digo, no, o sea, hagamos algo. Empezamos con Fundación Tejiendo Alas en el 2019 en la sala de mi casa. Yo organicé y dispuse toda mi casa para la fundación, toda mi casa, y empezamos con 15 mujeres, con unas historias de vida que uno dice, brutal. Todavía continúan en la fundación, pero ya somos 140 familias en donde le prestamos apoyo psicosocial, emocional, todo el tema de emprendimientos, porque las mujeres que nos dedicamos a cuidar a los hijos 24/7, yo porque tengo el apoyo de mi mamá, como lo decías, pero hay muchas mujeres que no les toca cuidar a sus niños. Ese fortalecimiento de esas autonomías económicas. Exacto, autonomía económica para las mujeres. Tenemos todo el tema terapéutico, todo el tema de recreación, todo el tema de capacitaciones además, y ahí vamos con nuestra fundación. Además que es hermosa, es súper amplia, las locaciones son divinas. Los invito a que conozcan la Fundación Tejiendo Alas en el barrio Sajonia de aquí de Tuluá, en las redes, para que puedan ingresar y ver además todo ese trabajo tan lindo que hagan, y ojalá puedan apadrinar a tantos niños que lo necesitan. Mucha gente me dice, pero ¿cómo hago? Ya en los comentarios les dejaremos las redes sociales de la fundación para que se comuniquen con Lina, la conozcan la fundación, vayan. Ustedes pueden elegir a quién pueden apadrinar, nos entregan un informe de cuáles son esas acciones, todas esas terapias, todo ese acompañamiento que se le hace a los niños. Además que son súper lindos. Ellos en diciembre nos hacen unos detalles con sus propias manos. Es un espacio realmente muy, muy, muy lindo que podemos apoyar entre todos en esa fundación. Y verdad, Lina, te felicito por esa fundación. Gracias. Por ese trabajo social. He visto de cerca además cómo has tenido que despedir a varios de tus niños de la fundación. Te he visto llorar por esos niños que has acogido como tuyos, acompañar a esas mamás que se quedaron sin sus niños. Y indudablemente eres una mujer muy fuerte, muy resiliente, muy berraca, digna de admirar por esa labor tan linda que haces. Que Dios te proteja tu camino con esos hermosos niños, que yo sé que vas a seguir construyendo aquí en adelante un camino muy hermoso para ellos. Muchísimas gracias, Caterina. Y sí, Fundación Tejiendo Alas es un lugar seguro para las personas y las familias que tienen chicos con diagnóstico, y siempre vamos a tener la disponibilidad y el corazón abierto para ustedes, para que vayan a nuestra fundación. Y bueno, no me voy a despedir sin antes compartir un mensaje que me ayudó mucho. Muchas personas me dicen, Lina, ¿cómo haces? Y así como ustedes me ven, soy siempre la verdad, no finjo, no hay una Lina diferente, pues obviamente cansada y demás con la rutina. Como todos los seres humanos. Como todos los seres humanos, pero aprendí a ver el vaso medio lleno siempre. Y aunque suene cliché, solamente la decisión de ver ese vaso medio lleno, a pesar de las adversidades de la vida, depende de nosotros. No depende de nadie más. De nadie más, solamente de nosotros. Cada una de las situaciones difíciles de nuestras vidas, porque las fáciles nosotros las tomamos y son un paseo, pero las difíciles nos dan un aprendizaje, nos dan una enseñanza, nos fortalecen, nos dan poder para sobrellevar esto que llamamos vida, porque si la vida fuera tan fácil, no se llamaría vida. Y aquí estamos formándonos día a día, transformándonos día a día y fortaleciéndonos día a día. Así que esas mamás que se identifican conmigo, con mi historia de vida, ese consejo que les doy es eso: traten, decidan, tomen esa decisión de ver ese vaso medio lleno siempre, y creo que esa va a ser la respuesta. Gracias, Lina, por ese mensaje tan lindo, y además también un mensaje de mi parte a todos los que nos están escuchando en este momento.
y se lo digo a todos, hace falta más empatía en este mundo. Empecemos por transformar con pequeñas actitudes a nuestro alrededor que estamos aportando nosotros como seres humanos a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a la sociedad en general. Seamos más empáticos, tratemos de entender un poco más esta neurodiversidad del mundo que realmente nos está haciendo lindos. Ahora vemos tantos casos a nuestro alrededor y solamente cuando toca nuestra puerta, como lo decía Lina, entramos a investigar y a hacernos más cercanos al tema. Es momento de que aceptemos esas diferencias y que realmente entendamos que en cualquier momento a nosotros también nos puede pasar. Así que un abrazo para todos esos niños hermosos de la fundación, para esas mamás guerreras de esa fundación y para ti, Linita. Muchas gracias por estar en Alma y Voz. Yo espero que ustedes se hayan conectado con esta historia. Aquí vamos a tener un lugar seguro para todos ustedes, así que nos vemos en un próximo capítulo de Alma y Voz. Sígueme en mis redes sociales como Kate Montenegro Tu Voz. Te espero en un próximo capítulo del podcast Alma y Voz.